de comunicación acorde con los nuevos tiempos. Escuche Visión Agropecuaria, una visión positiva del campo y su producción, con Gilberto Esteva Grillet. Visión Agropecuaria, se lee y ahora se escucha. La agricultura es un constante renovar en la búsqueda de obtener una mayor producción. No debemos olvidar que agricultura es tradición. Son años de trabajo constante, de acondicionamiento, de búsqueda de obtención de una mayor producción, de eliminar obstáculos, en fin, de caminos permanentes de perfección. Por otro lado, también está la seguridad alimentaria del país, y por esto casi todos los gobiernos de los países desarrollados le han dado protección y ayuda a la agricultura. En Visión Agropecuaria estamos con los productores. Portuguesa, tierra de hombres trabajadores, productores de maíz, caña, girasol, ajonjolí, sorgo, arroz, ganado y café. Tierra de agricultores, tierra de gente que produce, tierra de un radiante sol que acaricia la llanura. En este país, desde que el sol se levanta, en este país, mi país, tu país. Tierra del Catire Páez y la Virgen de Coromoto. Portuguesa, tierra de Visión Agropecuaria. Es el quehacer del presente para forjar el futuro y así cultivar la siembra. En este país, mi país, tu país, en este país. Qué lindo huele la tierra cuando la parte el arado. Qué lindo el campo sembrado. El día que se coma piedras y beba petróleo, se comprenderá que la agricultura y el trabajador del campo valen mucho más que todo el oro del mundo. Somos periodismo especializado en el sector agropecuario. Somos portal web, radio online y ahora de vuelta nuestro periódico impreso con más experiencia y reconocida trayectoria. Si deseas invertir para alcanzar tu mercado meta, visita nuestra página web visionagropecuaria.com.be y allí encontrarás nuestras tarifas especiales. Visión Agropecuaria, la plataforma multimedios del campo venezolano. Buena Visión Agropecuaria en Twitter, @Visión Agropecuaria, e Instagram y en la web visionagropecuaria.com.be. Nada más, ñero. Quiero que mis hijos crezcan pensando que un agricultor es un superhéroe. Amigo productor, ¿ha leído usted a Visión Agropecuaria? Sí, ¿verdad? Ahora puede escucharla. Visión Agropecuaria, una visión positiva del campo y su producción, con Gilberto Esteva Grillet. Somos Visión Agropecuaria, la plataforma multimedia del campo venezolano. Las investigaciones científicas que abogan por la reducción o eliminación de la producción agrícola y ganadera deben considerar todos los impactos de la cadena de producción de alimentos y de las diferentes alternativas de cultivo y ganadería. Richard Tighe. Un medio de comunicación acorde con los nuevos tiempos. Escuche Visión Agropecuaria, una visión positiva del campo y su producción, con Gilberto Esteva Grillet. Visión Agropecuaria, se lee y ahora se escucha. Llueva, truene o relampaguee, en Bares estamos a tiempo con el clima.
Visión Agropecuaria, la plataforma multimedios del campo venezolano, te invita al evento más importante del año, Segunda Expo Congreso Nacional del Maíz, con temas de tecnología, innovación y rentabilidad de este rubro, del 14 al 16 de marzo, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Contacto @Congreso del Maíz. A continuación, nuestra entrevista de hoy por VAR, la primera emisora agropecuaria, desde Acarigua para Portuguesa, Venezuela y el mundo. Bien, ya tenemos en nuestra línea telefónica al señor especialista Luis Vargas. Él es meteorólogo profesional con 33 años de experiencia, especialista en climatología, pronósticos meteorológicos, observación de superficies y de la atmósfera vertical y seguimiento de sistemas tropicales. En su currículum, él es meteorólogo desde hace 33 años, egresado de lo que actualmente es la asistencia técnica militar de la aviación. Es especializado en áreas de climatología y observación de superficies durante su labor de 29 años en el servicio de meteorología de la aviación y 4 años como asesor en pronósticos del INAME. Es analista predictor desde hace 15 años, donde conjuntamente fue asesor meteorológico en Protección Civil del Estado Táchira. Trabajó en 10 estaciones meteorológicas a nivel nacional, incluyendo una de radiosondeo en el aeropuerto de San Antonio del Táchira. Realizó diferentes situaciones de sus especializaciones a través de cursos, diplomados y demás capacitaciones dictadas por la Organización Meteorológica Mundial, por la Oficina Nacional de Administración, Oceanía y Atmósfera, NONA. También ha tenido información de esta actividad desde España y Finlandia. Actualmente es asesor agrometeorológico de asociaciones de productores agrícolas como ANCA, MP Agro, APRADOC, Casagri, Cultivar y la Corporación BEL. Creador de la página web de meteorología, meteovargas.com. Muy buenos días, señor Luis. Después de este gran currículum, cuéntenos un poquito acerca de su participación en el segundo Expo Congreso del Maíz a realizarse en Barquisimeto ya la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Déjeme llegar una vez más a todos nuestros amigos productores de los estados más importantes en el país, en este sentido, precisamente el portugués. Bueno, mi participación en el Expo Congreso Nacional del Maíz, el segundo Expo Congreso, tiene que ver precisamente con uno de los factores primordiales dentro de esta ardua labor que ejercen con nuestros productores, como es la parte climatológica, además de tener que lidiar con tanta logística en cuanto a la preparación de los suelos, los insumos, el combustible, bueno, tantas cosas que tiene que lidiar el productor, que además también la parte climática indudablemente juega un papel muy importante. Entonces, dentro de esta conferencia que estaré dando el próximo, la mía es el 16, sábado 16, a primeras horas de la mañana, estaré abordando precisamente cuál es la perspectiva del periodo lluvioso de este 2024 en Venezuela, sobre todo haciendo énfasis ahí en la zona de los llanos, precisamente. Voy a comentarles pues cómo factores tan importantes de repercusión global, como es el calentamiento global que tenemos actualmente, además el calentamiento del océano Atlántico y el mar Caribe, que no han dado retroceso ninguno desde el año pasado, se mantienen más cálidos de lo que habitualmente deberían estar para esta fecha. Y por supuesto que la variable climática, que ya muchos conocemos, que nos afectan indudablemente, como es el niño y la niña. ¿Qué va a pasar con esta variable climática durante el año? Recordemos que estamos actualmente en la presencia de un fenómeno del niño. ¿Qué está pasando con este niño? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué nos están indicando los modelos estacionales de predicción de precipitaciones? Que las lluvias van a estar por encima, por debajo de lo normal, dentro de los patrones normales en los venideros meses. Todo esto pues lo estaré abordando precisamente en el Expo Congreso, algo
muy importante, una herramienta que deben tener a la mano pues, todos los productores para este año, sobre todo después de venir de un 2023, donde hubo variaciones climáticas a nivel mundial sorprendentes. Venezuela no escapó de eso. Ya. A nosotros, como lo digo yo coloquialmente, nos dio hasta con el todo el año pasado estas transiciones de la variable climática. Pero que bueno, este año vamos a hablar precisamente sobre cómo va a ser el comportamiento de estos fenómenos. Bien, hablamos con Luis Vargas, meteorólogo. Luis, ¿qué deben hacer los productores? Porque la mayoría de las asociaciones, incluyendo FEDEAGRO, dictaminaron que se perdió casi el 30% de la producción de maíz por esta variabilidad en el clima. Lo primero es, yo siempre he comentado que la meteorología no es una ciencia exacta, ¿no? Los modelos estacionales regularmente tienen una probabilidad de acierto entre un 70-80%. El año pasado hubo zonas donde honestamente hemos reconocido que solamente cumplió expectativas de un 60% apenas de acierto, pero inclusive bajo ese 60 a 80% de probabilidades es preferible a no tener nada. Probablemente la ciencia es lo que tenemos a la mano para nosotros determinar qué nos va a pasar en los venideros meses, y es necesario que se trabaje de la mano con la meteorología para que puedan pues saber qué les va a pasar en cuanto al clima este año y todos los años que vienen. Esto, además de mi conferencia en relación a la perspectiva del periodo lluvioso, va a servir como antesala a la ponencia del doctor Rafael Javier Rodríguez. Él, posterior a mi conferencia, les estará también hablando a los productores precisamente sobre agroclimatología del cultivo del maíz, cómo vamos a aprovechar las condiciones climáticas de este año precisamente en relación al cultivo del maíz, qué se debe hacer. Entonces, pues bueno, esto es indudablemente información que tienen que tener a la mano todos nuestros amigos productores, muy necesaria, porque irse a ciegas no van a lograr determinar a la ciencia cierta qué es lo que nos va a ocurrir durante este año. Bien, hablamos con Luis Vargas, él es especialista meteorólogo profesional. Esta palabrita nos cuesta a veces decirla, pero es así. Luis, quería saber, como en Venezuela el 90% de la agricultura es secano, ¿cuáles son los datos más certeros, más precisos que debe tener el productor acerca del clima? Actualmente una de las dificultades que tenemos los climatólogos en el país es el acceso precisamente a los datos climatológicos. Sin embargo, hay datos oficiales como los que proporciona el Servicio de Meteorología de la Aviación, que lo ha hecho desde 1950 hasta ahora, igualmente el INAME. Hay personas que me preguntan a mí, mire, ¿qué aplicación puedo a través de los datos que proporcionan estas aplicaciones para yo determinar un pronóstico en mi área o ver cómo se va a comportar el tiempo en mi finca? Bueno, particularmente no recomiendo ninguna aplicación basada en estimaciones o varias, son modelos numéricos que los usan a una escala regional a través de hacen una estimación de lo que va a pasar. Lo ideal en estos casos es, aparte de buscar los datos oficiales que sean realmente reconocidos en la base de datos, pues que también sean asesorados por meteorólogos, porque el manejo de estos datos no es fácil a veces hacer la interpretación correcta. Entonces, esta es la manera que yo recomiendo que deben trabajar los productores en cuanto a la información climatológica. También hay amigos productores que conozco que han tenido sujetaciones biométricas, o sea, aparatos que les permite tomar las mediciones cuando llueve, y a través de las anotaciones de estos valores se pueden sacar el comportamiento climático de años anteriores. Uno prevé conjuntamente con los datos de qué va a pasar en los venideros meses, etc. Esa es la manera correcta, pues estamos trabajando, repito, no es algo que cumpla un 100%, porque la atmósfera no tiene una manera que nosotros adivinemos 100% cómo se va a comportar, pero sí nos da a nosotros un acercamiento entre un 70 a 80% de probabilidades que se cumplan precisamente por estos pronósticos. En estos días escuché hablar al señor Valdemar Andrade de la estación climatológica de la UCB, ingeniero meteorológico también, y al ingeniero Pedro García, acerca que existía una red pluviométrica nacional con 2.200 estaciones del INAME. ¿Cuántas están funcionando hoy en día? Sí, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, el año pasado sobrepasaban ya a las 1.200 estaciones a nivel nacional en cuanto a la parte pluviométrica. En Portuguesa hay varias de ellas. Bueno, el acceso de estos datos, de esta información, es precisamente a través del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología. Nosotros los meteorólogos pues hacemos la solicitud de esta información al instituto, la proveen en cuanto a las estaciones que ellos tienen, y de esta manera pues nosotros podemos trabajar. Pero es muy importante que los amigos productores sepan que los datos que ellos
tienen, tengo conocimiento, he visto datos que me han proporcionado algunos de ellos. Los datos que ellos tienen son de suma importancia a la hora de nosotros elaborar un pronóstico anual estacional. Es una información que es más detallada, la tienen allí en vivo y en directo en el sitio de producción. Y bueno, siempre los que puedan suministrármela a mí o a cualquier otro meteorólogo para ver los diferentes estudios, caramba, bienvenido sea. Esta es una de las mejores herramientas que podemos tener a la mano. ¿Usted considera necesario que todo productor debe tener un pluviómetro en su finca? Sí, es muy necesario porque nosotros en Venezuela, afortunadamente, por un lado tenemos una diversidad climática bastante sorprendente. A veces llueve en una finca y en al lado no cae ni una gota. Y a pesar de que nosotros hacemos un pronóstico, digamos, global, el acierto no es tan detallado, no se puede georreferenciar un pronóstico. Y la falta de datos, precisamente de manera georreferenciada, nos dificulta aún más la labor de pronóstico. Esto sería lo ideal, maravilloso, que nosotros podamos contar con la mayor cantidad de datos pluviométricos posible. Y no solamente pluviometría, también las temperaturas, porque fíjense lo que está pasando desde el año pasado, que se consolidó el fenómeno del Niño a finales de a finales de mayo y principios de junio, y desde agosto nos empezó a dejar déficit de precipitaciones en buena parte de los llanos y además muy altas temperaturas. De hecho, ya enero y febrero han establecido también su récord. No solamente fue el segundo semestre del año pasado, sino que enero y febrero ya establecieron su récord como los meses más cálidos dentro de su homólogo, o sea, el enero más cálido de todos los eneros y el febrero más cálido de todos los febreros desde 1880 hasta ahora. Esto repercute, por supuesto, en las labores de campo, en los diferentes cultivos. Y bueno, es necesario también, aparte de la pluviometría, como lo estaba diciendo, que tengamos los datos, las mediciones de temperatura en la mayor cantidad de puntos posibles. Ok, entonces podemos decir que los datos más certeros, más exactos que debe manejar el productor serían la precipitación y la temperatura, tomando en cuenta entonces nubosidad y humedad relativa. Sí, porque fíjese, los valores, por supuesto, trabajamos con evaporación, evapotranspiración, humedad relativa, viento, inclusive, otra cantidad de parámetros, pero ya esto se puede manejar, digamos, de una manera más generalizada. Los datos climatológicos de pluviometría y temperatura sí es necesario que lo manejemos de una manera más georreferenciada, más local. Mientras más local sea, mejor. Hay estados donde, bueno, lamentablemente tenemos 3 estaciones, por ejemplo, y caramba, eso dificulta en verdad hacer una triangulación o interpolación de valores y decir que, por ejemplo, lo que está haciendo en cuanto a un comportamiento pluviométrico en sureste de Guárico es lo mismo que está en el noreste de la entidad. Eso es completamente falso. Entonces, sobre todo estados tan grandes como Guárico, deberíamos de tener bastantes datos, suficientes datos pluviométricos para poder trabajar de una mejor manera. Bien, conversamos con Luis Vargas, meteorólogo profesional desde hace 33 años. Saliendo fuera del país, ya que veo que tienes varios cursos en España, Finlandia, ¿cómo observan pues en Europa la parte climatológica? ¿Cuál es la tecnología que ellos están usando? ¿Satélite, estación, celular? Y he oído hablar también de un pacto verde. La tecnología que utilizan en todos los países la tenemos a la mano los meteorólogos en cualquier latitud. O sea, yo desde acá de Venezuela puedo emplear la misma tecnología que se está utilizando en Europa, que se está utilizando en los Estados Unidos. Esas son tecnologías abiertas, por decirlo así, de manera que está a la libre acceso de muchos. Por supuesto que hay plataformas que suministran este tipo de información a quien quiera entrar, pero de manera paga, pero hay muchas gratuitas. Las principales agencias meteorológicas a nivel mundial lo hacen de manera gratuita. Por lo tanto, desde acá de Venezuela se puede tener acceso a esas herramientas. De hecho, los modelos de predicción global estacionales que utilizamos los meteorólogos acá en Venezuela, la gran mayoría son de otras fuentes, vienen de las principales agencias de modelaje a nivel mundial, como es el Centro del Reino Unido, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Japón, y hay varias herramientas pues que son a nivel internacional, y también están los modelos de pronósticos acá regionales. Pero el acceso es el mismo. La interpretación que utilizan ellos allá pues es muy diferente. Por supuesto también en otras latitudes el comportamiento meteorológico en esa zona es completamente distinto al que tenemos nosotros acá en el trópico. Allá se le dan muchos sistemas frontales, sistemas dinámicos que desde mi punto de vista es más fácil determinar hacia dónde se va a mover un sistema de estos, cuándo va a producir la lluvia, qué intensidad de las precipitaciones, por ejemplo, en cuanto a precipitación, temperatura, ese tipo de parámetros. En cambio acá en el trópico tenemos muchos factores que juegan un papel determinante a la hora de hacer un pronóstico, efectos locales, orográficos, la latitud,
la intensidad de la radiación solar, bueno, cantidades de cosas que nos determinan a nosotros un pronóstico muy local. Como les dije al principio, puede estar lloviendo en una finca y al lado de la otra no hay ni una gota. Y ese es el clima que tenemos acá en el trópico precisamente. Veo que eres asesor de varias asociaciones acá en Portuguesa. ¿Cuáles serían las recomendaciones y las medidas de adaptación al cambio climático? Y si es posible, porque hemos conversado con dos expositores más del Expo Congreso Nacional del Maíz, el ingeniero Carlos Graterol y la profesora Aida Ortiz, decana de la Facultad de Agronomía, donde hablan de la incidencia del cambio climático y la posibilidad que hayan plagas y malezas que puedan crecer con respecto a esto. Fíjense, desde el punto de vista meteorológico, los cambios que estamos viendo a nivel global, sobre todo en relación a la temperatura, a mí me parece que ya son cambios irreversibles. O sea, el incremento en la temperatura, todos los años vamos viendo cómo esas anomalías positivas, o sea, más cálido de lo normal, se va incrementando progresivamente. Y honestamente yo no le veo un retroceso a eso. Tendríamos que paralizar todas las actividades humanas para ver qué efecto puede producir esto sobre el planeta, pero... Como hicimos en la pandemia, parecido. Bueno, a ese punto digo, fíjense que durante la pandemia, durante 2 años hubo un confinamiento global y lograron paralizar pues muchas actividades, no hubo vuelos de amplia envergadura, el parque automotor se paralizó, muchas industrias. Nosotros mismos pues encerrados en las casas evitábamos hacer muchas actividades que cotidianamente realizamos. Y sin embargo la reducción de los gases más importantes que producen el efecto invernadero, cuando se sacó la cuenta fue apenas de un 8 a 12%. Porque la mayoría de estos gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, puede estar suspendido en la parte alta de la atmósfera hasta por un siglo. Lo que quiere decir que si nosotros paralizamos toda la actividad humana ahorita, supongamos que ocurra eso, que eso no va a pasar, ¿no? Pero supongamos que ocurra eso, tenemos que esperar un siglo para librarnos del dióxido de carbono que ya hemos generado. Igualmente el metano y otros gases importantes de efecto invernadero. Lo que quiere decir que lo que tenemos que hacer ahora es precisamente adaptarnos a esto que ya hemos contribuido a producir. Por supuesto, no es nada más la mano del hombre, sino que el planeta también tiene su proceso de variabilidad natural, ¿no? No nos vamos a echar la culpa de todo, pero tenemos una cuota de responsabilidad muy importante, porque no solamente la generación de gases de efecto invernadero, nosotros talamos, nosotros quemamos, se han modificado cantidades de cosas dentro de la naturaleza, las islas de calor son las grandes ciudades que se han construido a nivel global que generan, por supuesto, incremento en las temperaturas. Todo esto, pues, indudablemente nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en parte de la variabilidad natural del planeta. Entonces ahora tenemos que adaptarnos a esto. Poniendo un ejemplo del año pasado, el último semestre del 2023 estableció todos los récords desde 1880 hasta ahora, que es desde cuando se tienen los registros de la Organización Meteorológica Mundial. Julio, agosto, bueno, hasta diciembre todos los récords se establecieron, todos los meses fueron los más cálidos, inclusive julio fue el mes más cálido de todos los meses desde 1880 hasta ahora. Y eso nos da a nosotros un indicativo de que hay que hacer adaptaciones a nivel de todo, ¿no? No solamente a nivel agrícola, sino a nivel de todo. Tenemos que hacer adaptaciones para nosotros mitigar los efectos de esto que ya se está produciendo y que, repito, para mí es irreversible completamente. Bien, muchas gracias Luis Vargas, experto climatológico, asesor de varias instituciones y asociaciones de productores en el estado Portuguesa, asesor agrometeorológico. Luis, danos tus redes sociales y dónde ubicarte. Muchas gracias por esta conversación muy clara, muy precisa, muy sencilla para nuestros productores agropecuarios. Bueno, vamos, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, mis redes sociales, Meteo Vargas, tanto en Instagram como Twitter, bueno, lo que era Twitter anteriormente, y a través también de mi correo electrónico, meteovargas@gmail.com. Por allí me pueden ubicar para cualquier duda, asesoría. De todas maneras, pues recordemos que nos vamos a ver en el Expo Congreso Nacional del Maíz en Barquisimeto, en los días 14, 15 y 16, en mi conferencia el 16, precisamente en hora de la mañana, pero bueno, vamos a estar los 3 días allá en el Expo Congreso. Allí estaremos, conversaremos más ampliamente. Muchas gracias Luis Vargas, meteorólogo profesional desde hace 33 años, analista, predictor, climatólogo, observador de la atmósfera vertical y asesor agrometeorológico. Esta fue nuestra entrevista de hoy por VAR, la primera emisora agropecuaria, desde Acarigua para Portuguesa, Venezuela y el mundo. La agricultura, en verdad, no es un negocio, es una forma de vida.
Visión Agropecuaria, la plataforma multimedios del campo venezolano, te invita al evento más importante del año, Segunda Expo Congreso Nacional del Maíz, con temas de tecnología, innovación y rentabilidad de este rubro, del 14 al 16 de marzo, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Contacto @Congreso del Maíz. Quiero que mis hijos crezcan pensando que un agricultor es un superhéroe